Bueno, 10 minutos pasaron de las 4 de la tarde y aquí estamos en el delivery. Seguimos, ¿no? Pues capaz que andan. Subite el volumen, Fede. ¿Sí? Por eso era el otro. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Gracias por venirte el jueves. Mañana le decía a la gente, como tenemos transmisión especial, muy hacia los periodistas y qué sé yo, bueno, corrimos de nuevo al jueves. Por única vez la columna de Jardines Ajenos. No hay ningún problema, y teniendo en cuenta A ver. que mañana es el Día del Periodista, tenés la sesión especial, traje periodismo y literatura. Ah, mirá qué bueno. ¿Okay? Qué lindo. Traje periodismo y literatura, que es un tema que sé que te gusta. Sí. La vez pasada habíamos nombrado un poco, espera, estoy haciendo quilombo con esto. Sacate los auriculares estos que no estás usando. Hacete espacio en la mesa. ¿Qué es esto? Pará, te estoy tirando el cable. En esos. Puta madre. Correcto. Puta madre. Bueno. Ahí va. Hablar un poquito acerca de literatura y periodismo. En este caso, vamos a cerrar después con los libros que traje para el día de la fecha, que vienen a cerrar un poquito, pero estaría bueno hacer como una especie de repaso entre estas dos disciplinas que podríamos pensar en una primera lectura somera, que son antagónicas. Ok, está bien. En términos conceptuales. Sí. ¿No? Uno trabaja la ficción y el otro trabaja tal cual. La realidad, el dato, el hecho concreto. Sí. ¿En qué momento comienzan a mixturarse? Bueno, además siempre... que en una cosa también me parece, hasta que se empezó a mixturar, la redacción periodística, estrictamente hablando, es como muy dura. Claro, era más casi cientificista, ¿no? Claro, muy tenían dato, entrevista. Las 5 Ws. Las famosas W. Las famosas 5 W. ¿Dónde quedaron? Hay que volver a las bases, chicos, porque esto es un desastre. Por favor. Bueno, también vamos a hablar también un poquito acerca de eso. Bueno. Si te parece. Sí. Yo sé que es un tema que te gusta, cae bien. Me gusta, sí. O la pirámide invertida. O la pirámide invertida, claro. Es la pirámide de la información, para aquellos que por ahí no curten el palo. La información arranca desde lo general hacia lo particular. Claro. En teoría periodística. Claro. ¿No? O sea, en la teoría periodística más formal, si se quiere. Tal cual. ¿No? Sí, la idea es que vos en los primeros dos, digamos, título, bajada y primero y segundo párrafo, te enteres básicamente del contexto general. Después, lo importante es que mataron a una vieja. Después, si fue con una 38, con una 9 milímetros, fue en una esquina o fue en un cruce de calles, es lo menos importante. Es lo menos importante. Aunque el ejemplo que estoy dando no sea tan feliz. Pero... es crimen y castigo. Claro. Mataron a una usurera. Disculpe. Con un hacha. Claro. Por ejemplo, el asunto es que había retenido determinada cantidad de alimentos. Después, si los galpones estaban en José C. Paz o en la provincia de Tucumán, no es tan importante. La noticia es la retención de los alimentos. Eso está arriba. Eso siempre. Por eso es pirámide invertida. Hay una cosa que ya no existe más, pero que hasta finales del siglo pasado existía, que era el lector de diarios. Sí. El lector de diarios se agarraba, juntaba los 5 o 6 diarios más importantes del país. Era común verlo en un café, acá en Ushuaia, en Río Grande. Mi viejo era de esa escuela. Era bien de esa escuela. Claro. Que tenía una lectura particular. Tenía un hábito de lectura particular. El tipo que leía el diario no era un lector común. Era un tipo que, en términos eminentemente prácticos, leía muy rápidamente y por encima, buscando un paneo general. Claro. ¿No? Mira, te voy a dar es una anécdota. No sé si tiene que ver con una técnica generalizada de época o si era una cosa de mi viejo en particular, no lo sé. Pero mi viejo los leía al revés. Claro. O sea, leía la tapa, leía la contratapa. Iba a las necrológicas. Arrancaba con los artículos de atrás para adelante. Ajá. Entonces, vos veías que el tipo abría, cerraba, volvía a abrir, volvía a cerrar, porque claro, cuando vos abrís el diario, con una facilidad. Además, no, y además con ese sonido tan particular que ya no forma parte del ruido cotidiano. No es claro. Sí, un Joaquín Cofres te diría que no está más en el paisaje sonoro. Claro, no está más, no existe más en el paisaje sonoro de la modernidad. Claro. Y yo creo que se ha perdido algo ahí. Es cierto. Algo que era agradable, algo que tenía visos de poético en términos sonoros. Tal cual, ¿no? Sí, pero a mí me llamaba un poco la atención eso, que es bueno, pero vos arrancás, el artículo arranca con el fin cuando lo abrís al revés. Entonces, si el artículo, no sé, son 2 hojas,
vos lo abrís y decís, bueno, este es el fin, tengo que volver a cerrar y volver a abrir el diario para encontrar la hoja en la cual tengo que arrancar con el último artículo. Claro. Así 3 o 4 diarios por día, leyéndolos al revés. No sé por qué. Y además, en una primera mañana, para poder estar informado. Claro, claro. O sea, esto formaba parte de una serie de ritualística, ¿no? Donde la televisión no ocupaba un espacio preponderante, donde la radiofonía todavía campeaba a sus anchas, pero en el cual en esa primera mañana los adultos leían 4 o 5 libros de tirada nacional y alguna local, y vos tenías que leer muy rápidamente. Para poder hacer esa lectura, es una lectura que después se terminó transformando en una técnica de lectura rápida, y que en aquel entonces era casi inmanente para esa generación, que lo había aprendido un poco al tuntún y con la práctica. Claro. Implica centrar la vista sobre la centralidad del texto y leer hacia abajo rápidamente utilizando la vista periférica para llenar el espacio. Claro, porque además estás hablando de una impresión en columnas. Claro. Entonces vos bajabas rápidamente, ibas, cuando encontrabas algo que te detenías, seguías. Era la única manera en la cual vos podías leer semejante cantidad de información en el periodo de 45 minutos, 1 hora, para poder hablar, sobre todo si estabas informado, si eras parte del medio y demás, ¿no? Sí. Y eso es algo que se ha perdido. Tal cual. Eso es algo que se ha perdido. Así es, efectivamente. Volviendo un poco a esto, tenemos que llegar hasta cuando comienza a mixturarse esta circunstancia, donde la literatura comienza a hermanarse con la práctica periodística. Es segunda mitad del siglo XX, más o menos. Ahí comienzan estas 2 obras de investigación ficcionada, que son Operación Masacre y A Sangre Fría. La diferencia es de 9 años, Gonzalo. La vez pasada vos preguntaste, de eso, tenías la duda, es de 9 años y Walsh edita primero. Mirá, Walsh edita 9 años antes. 9 años antes, Mirá. Su experiencia con Operación Masacre antes que Capote con A Sangre Fría. Hoy leía, lo voy a llevar un minuto nada más a la música, hoy leía a una usuaria de Twitter que se llama Liwell, que era productora de Mariana Moyano, la periodista Mariana Moyano. Enorme, Moyano. Lamentablemente fallecida. Y Liwell decía en este tuit que si Charly García hubiese sido inglés, La Máquina de Hacer Pájaros estaría en el estante de bandas como Yes, Gentle Giant y Pink Floyd. De acuerdo. Y yo los tengo en el mismo estante. Bueno, y yo le contesté que estaba completamente de acuerdo y que si me permitía le agregaba que en ese mismo estante estaría también Invisible del Flaco Spinetta. Me parece que con Walsh pasa más o menos lo mismo. Truman Capote tiene una película hecha por Philip Seymour Hoffman muy buena. Muy buena, linda peli. Es eso, es la primera referencia que uno puede tener del periodismo novelado de alguna manera, y resulta que nosotros tenemos, ¿no? Jaureche diría que tenemos nuestro propio ejemplo criollo hecho muchos años antes. Muchos años antes. Y sin embargo, ahí estamos, no tenemos ni siquiera su cuerpo. Ni siquiera tenemos su cuerpo. El cuerpo de Rodolfo. También habíamos hablado acerca de la calidad literaria, de la cual manejaba también Walsh, que es enorme. O sea, leer las ficciones de Walsh son cuentos magistrales. Es asistir a una narrativa cuasi perfecta. O sea, vos tenés a Walsh y al lado lo tenés que poner, en términos de cuentistas, a Abelardo Castillo, Borges, digamos. Fue un maestro del cuento perfecto. También lo podés poner a Cortázar, tal vez, ¿no? Que en esa segunda mitad del siglo XX jugaban con ese modelo narrativo breve, del cual fue un excelente. No escribió mucho, no tiene mucho cuerpo de obra, porque falleció también joven, ¿no? Sí. No hay un... Te lo pregunto, es una pregunta. No sé cómo decirlo, como un ascendente también en Art, porque Art también era periodista. Sí, pero era más cronista. Ok. Él era un cronista. Art escribía crónicas. Escribía crónicas desde... No el hecho. Él ya estaba haciendo literatura cuando escribía en medios gráficos. Bien. Pero no hacía periodismo. Entiendo, sí. ¿No? O sea, son como cositas un poco apartes. Claro. Siempre la semblanza social de la mirada de Art tuvo muchísimo peso.
Entonces, en sus ficciones y también en sus crónicas. Claro. Y también en sus crónicas. Son maravillosas las aguas fuertes, porteñas de Arlt. Sí. Muy divertidas, muy graciosas, muy ocurrentes. Y es impresionante pensar que el tipo escribía lo ruso. En ese sentido, Arlt está muy ligado a la tradición rusa de escribir por el mango a velocidades inusitadas, solamente para poder llegar. Claro. Y encima encontrar en eso, prácticamente trabajaba sin editor, o sea, lo que el tipo dictaba y alguna chica, novia, pareja, era la mecanógrafa de lo que el tipo iba narrando sin escritura, ¿no? Mira. El tipo construía con las palabras en la medida que iba escribiendo. Muy parecido a Dostoyevsky. Claro. Muy, pero muy parecido a Dostoyevsky, que casualmente son las lecturas de Dostoyevsky los que lo terminan formando a Roberto Arlt. Las malas traducciones de Dostoyevsky, que salían muy económicas en principios del siglo XX, que Arlt devoraba porque era el único acceso a la literatura que el tipo tenía, además de bibliotecas públicas y demás, bien de extracción popular, y gran parte de esos modismos, que no son tanto de Dostoyevsky, sino de las malas traducciones de Dostoyevsky, se filtran en Arlt y se transforman en un estilo. Mirá vos. O sea, mejora ese Claro. producto deficiente y lo termina transformando en una marca de estilo que lo hace inigualable. Claro. Casi futurista la literatura de Roberto Arlt. Claro, claro. Si tenemos que pensar en... El otro día también leía un tuit de un amigo, de Juan Terranova, que es escritor. Sí. Sacó un libro ahora hizo un viaje a la Antártida y estaba a punto de sacar un libro. Está a punto de sacarlo, todavía no, pero le falta poquito. Juan es un pensador maravilloso, un gran novelista. Escribe en Hipercrítico, se lo pueden buscar, y en Revista Paco. En Revista Paco también. También, grandes productos salen de ahí. Y Juan decía que gran parte de la literatura del siglo XX prefigura Milei. Ok, mirá. Y me pareció súper interesante. Él es una idea que le venía dando vueltas, ojalá la desarrolle un poco más. Claro. Y tiraba algunos títulos, o sea, en Arlt está una prefiguración de Milei, vos tenés los Siete Locos, los Siete Locos y los Lanzallamas sobre todo. Sí. Hay un germen de este anarcocapitalismo falopa, medio demente, mesiánico, ¿viste? Completamente desbordado de la realidad. Aparece ahí. También aparece algo en Borges, sobre estas figuras diletantes casi por fuera del filo de la realidad. Bueno, y hace como dice, estos escritores de alguna manera lo prefiguran. Me parece súper interesante pensar que ficciones argentinas de alguna manera lo prefiguran, y entendido que es un germen que se viene gestando desde el principio del siglo XX y que le hacen eclosión hoy con esta figura en la centralidad del poder. Claro, mirá vos. Es súper interesante. Está bueno. Entonces, volviendo un poquito a periodismo. Segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX aparece, Walsh había escrito y ya había editado en el 57, claro, Operación Masacre. Operación Masacre es ahí nomás, porque es los fusilamientos de José León Suárez, que fueron en el 55, con lo cual, en realidad lo que él hace es, perdón que me meta tanto, pero me parece tan apasionante Walsh, el tipo empieza como periodista, que es hacer una investigación sobre gente que fusilaron en los basurales de José León Suárez. El tipo salta de la silla, dice, con un vaso de cerveza de por medio. Claro. Hay un fusilado que sobrevivió. Claro. Y a partir de ahí, algo que tal vez podría haber sido una crónica periodística en un diario, no importa, bueno, no solamente creo que, esto supongo yo, que no solo el material que él pudo juntar en su investigación, sino también la capacidad, o sea, el tipo era un genio. Entonces, algo que tal vez uno más mediocre hubiese puesto solamente en la 11ª página de un diario, él lo transformó en un libro. Claro, lo transforma en literatura. En literatura. En un nuevo tipo de literatura, además. Claro. ¿No? Bueno, al poquito tiempo después, Capote, 9 años después, hace lo mismo con A Sangre Fría, que son 4 asesinatos perpetrados por una pareja de rednecks norteamericanos. Se meten, matan a una familia, los tipos van en cana, los condenan a ambos, y a lo largo de todo un trabajo de investigación minucioso, de muchas entrevistas, Capote termina editando, algunos años después, A Sangre Fría, que va a ser el modelo muy similar a esta literatura periodística, que después va a tener otros
acervos. En el 60 aparece la figura de Tom Wolfe. ¿No te lo ubicás a Tom Wolfe? No, creo que no. Escritor norteamericano, también periodista. Él tiene una novela muy buena, tiene varias novelas buenas. La más conocida de él se llama La hoguera de las vanidades, que tiene una película después con Tom Hanks, donde es un tipo rico que atropella a un niño pobre, negro, y se arma un festín con la prensa, los jueces, que habla justamente acerca de la banalidad del juicio moral sobre el otro. Claro. ¿No? Es muy divertida, es casi una comedia negra, norteamericana, que escribe Wolfe en aquel entonces. Wolfe, en los 60s, hace y desarrolla este New Journalism, ¿no? Esta nueva forma de periodismo. Claro. ¿No? Que rompe la estructura clásica del periodismo. Hablamos de las 5 Ws y de la pirámide invertida, ¿no? Sí. Porque profundiza y analiza desde diferentes puntos de vista. Y pone también como en evidencia y en rol principal a las víctimas. O sea, lo que antes se narraba por afuera, el tipo comienza... Se mete. ¿No? Y comienza a reconstruir y comienza a tomar la subjetividad también. Claro. Para atraer la atención del lector y que el lector también empatice y pueda conectarse con la noticia. Y esas noticias que eran breves y escuetas comienzan a transformarse en largas crónicas detalladas, plagadas de detalles. Claro, porque ahí está el secreto, me parece, que es el detalle, la atmósfera, el contarte mejor el contexto, el ambiente, tratar de que vos, de alguna manera como lector, te acerques o estés lo más adentro posible de esa historia, ¿no? Que eso es lo que te ofrece la literatura, no te lo ofrecía el periodismo. Claro, tal cual. O sea, las necesidades del medio para que el lector se ancle, se quede, consuma y de alguna manera se enganche también con la noticia, va a buscar en la literatura determinados recursos. Claro. Y que ahí comienza a hermanarse. Después comienzan a surgir una serie de experimentos literarios medios por los límites de ambos. Yo que sé, no sé, es fácil pensar en Hunter Thompson, por ejemplo. ¿No? Bueno, te iba a preguntar justamente por el periodismo gonzo, no tiene nada que ver conmigo, que me da la sensación que tal vez es como un derivado del nuevo periodismo, ¿no? Que ya es el propio periodista diciendo voy a vivir la experiencia. Y te lo voy a contar desde mi óptica. Claro. O sea, voy a salir una noche con Mick Jagger. Primera persona, claro. O sea, voy a salir en una noche con Mick Jagger de copas y te voy a contar, no de Mick Jagger. Mick Jagger es secundario. Claro. Yo voy a ser el protagonista de la historia. ¿Cómo me sentí yo en esa noche con Mick Jagger? Con Mick Jagger. Y te voy a hablar poco de Mick Jagger. Sí. Te voy a contar bajo mi subjetividad total y me voy a poner en el centro de la escena. Claro. Eso dice Hunter Thompson. Pero siempre plagado y siempre atravesado por la investigación. O sea, cuando Hunter Thompson saca, que se va con un año, creo que está con los Hells Angels, sí, ¿no? Esta banda de motoqueros hiperviolentos, sí, sacadísimos, que recorrían las rutas norteamericanas, digo, se va un año y se va a vivir con ellos. Y después escribe el libro. O sea, que no solamente vivencia, sino que también investiga y se forma en el seno, ¿no? En el meollo del asunto, para poder después narrar y desarrollar esto que es el periodismo gonzo, que del cual no hay escuela. O sea, el único exponente del periodismo gonzo fue Hunter Thompson. Claro. Es un sujeto en sí mismo, digamos. Es un género. Es un subgénero, claro, que el tipo inventó y que quedó medio ahí. Quedó ahí. Pero que de alguna forma también te invitaba a sentirte reflejado en él. Es decir, yo te cuento mi experiencia, pero para que de alguna forma vos como lector trates de imaginarte cómo lo hubieses vivido vos también, ¿no? Claro, y ahí está un poco lo fascinante, claro, de esa construcción, porque además él escribía para la Rolling Stone, cuando la Rolling Stone estaba en su auge, en pleno proceso de descubrimiento. O sea, escribía Hunter Thompson ahí, también escribía Burroughs para la Rolling Stone en aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, esas experiencias de Hunter Thompson atravesados por drogas, psicodelia, excesos de todo tipo, generaban una tensión narrativa y un atractivo, porque era un personaje muy antihéroe, claro, en el cual uno podía referenciarse en esa contracultura que estaba haciendo hegemonía discursiva, ¿no? Claro. En ese momento histórico. Sí, se ve que igual era una búsqueda, porque por lo menos todo lo que yo he visto que él escribió es todo bastante roto. Claro, sí. Él ya de por sí tenía una personalidad así, ¿no? Sí. Bueno, así como, no sé en el caso de Capote, pero en el caso de Walsh
también uno puede ver que, bueno, es tu ideología también la que te está movilizando a hacer este tipo, no el tipo de periodismo, sino las historias que estás eligiendo contar. Pero por supuesto. ¿No? Bueno, en Capote había una cosa que Capote era un esteticista. Era un constructor de estilo. Era un tipo que narraba desapasionadamente, en una construcción casi arquitectónica, ¿no? El tipo sabía muy bien lo que estaba construyendo, sabía cómo hacerlo y sabía el impacto que iba a tener. O sea, había una especulación con... él sabía verdaderamente la verdadera dimensión de su propia obra. En ese sentido, siempre se sintió defraudado por no haber ganado el Pulitzer. Mirá. El que sí termina ganando el Pulitzer, haciendo algo similar años después, es Mailer, que lo termina ganando con La canción del verdugo. Mirá. Mailer hace un trabajo de investigación también sobre un condenado a muerte. Y se entrevista, hace más de 100 entrevistas con víctimas, con testigos del hecho, con un montón de personas involucradas para hacer la reconstrucción de el suceso. Claro. Y el tipo estaba condenado a muerte. Claro. ¿No? Entonces se llama La canción del verdugo y esa sí termina ganando el Pulitzer. Mira vos. Eso es del 80 y pico. Ellos además, me imagino, no sé la nacionalidad, pero me imagino que es norteamericano. Norteamericano, sí. Tienen muchas de esas historias también porque la verdad que se la matan, se la pasan matando gente. Sí. Es increíble. Sí. O sea, hay una fascinación con la muerte. Claro, el policial siempre va a triunfar en Estados Unidos porque tienen millones de historias reales. Completamente reales. Acá después, hace muy poquito tiempo en realidad, surgió un caso, no de un periodista, pero sí me parece que es interesante ver cómo los géneros se mixturan. Carlos Busquet, que un excelente escritor, que murió muy joven, dejó 2 obras nada más. Busquet murió ahí en pandemia, muy jovencito. Él ganó un premio importante con Bajo este sol tremendo, un novelón bellísimo y hermoso, muy particular, una manera muy, pero muy intensa de escritura la que manejaba Busquet. Que es ahora se ha transformado en una especie de oráculo en Twitter, porque Busquet tuiteaba todo el tiempo. En el periodo de Macri, cuando Macri fue presidente, tenía un tuit que se llamaba Un mundo de dolor, Carlos Busquet, y de alguna manera prefiguró, por medio de sus tweets, gran parte del escenario de lo que ahora estamos viendo. Claro, hay cosas que pasan que para quien no tiene la red social X o Twitter, o la tiene pero está fuera de ese algoritmo, pasa algo, no sé, no importa. Cualquier cosa, escondieron comida. Sí, ponele, y resulta que hay un tuit de este hombre en el 2016 diciendo en cualquier momento nos van a empezar a esconder la comida. Y es como si no puede ser. No puede ser. Nos está hablando desde el pasado, desde el más allá. Días del pasado futuro. Claro, es una cosa así. Así que se transformó en una especie de oráculo literario. El espíritu de él quedó dando vuelta como un Ghost in the Shell, ¿no? Claro, es un fantasma en la red. Tal cual. Oracular. Tal cual. Busquet escribió Bajo este sol tremendo y tiempo después terminé editando un libro que viene un poco a colación que se llama Magnetizado. Magnetizado te va a contar la historia del primer asesino serial, verdadero, argentino. Vos después agarrás y decís el petiso orejudo, pero no llegó a matar tanta gente, o sea, viste, hay como matices ahí. Sí, no era serial. No era serial. Nah. Este es un man que mató 5 o 6 personas a lo largo de un periodo de 4 meses, más o menos, a principios de los 80. Mataba tacheros. Se subía, les decía dónde quería ir, los llevaba, sacaba una pistola, ¡boom! Y los mataba. Cuando lo mandaron a juicio, lo condenan de por vida. Pero lo terminan condenando de por vida cuando no existe la figura de por vida en Argentina. Claro. Es 30 años. Bueno, el tipo hace más de 30 años que está. Sí. Porque está loco y no sabe muy bien qué hacer. Está como una especie de guirí jurídico. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. De él no me acuerdo ahora. Sí, ahora lo busco. Y Vignol era una cosa así. Entonces Carlos va a verlo, lo entrevista, y cuando lo entrevista con la idea de contar su historia, se da cuenta que el tipo es un excelente narrador, pero excelente, que en ese discurso paranoico, en ese discurso completamente alejado de la realidad, completamente esquizoide, ¿no? Donde
El tipo intenta explicar por qué mató a esa gente. Claro. Bueno, yo escuchaba voces. Bueno, yo tengo una visión del mundo. Entonces, cuando el tipo comienza a desgranar su historia y su propia idiosincrasia, atravesada por el delirio, a Carlos le parece fascinante y decide correrse de la narración. Entonces, en una larga serie de entrevistas, Carlos se borra y solamente deja la voz literal del asesino. Entonces, lo que nosotros vamos a asistir en Magnetizado, lo único que él hizo fue un proceso de selección, no cambió un punto ni una coma. O sea, seleccionó y armó el relato en términos cronológicos para que tuviera sentido. Claro. Pero nada más. Entonces, de nuevo, es una entrevista, es un proceso de investigación periodístico. Ricardo Melogno sería. Ajá. Lleva 35 años preso. Bueno, este artículo es del 2018, así que ya lleva como 40 y pico. Bueno, el otro también es Robledo Puch. Es otro que tampoco sueltan. No sueltan nada. Que deberían soltarlo ya, Claro. pero ningún juez quiere. Nadie sabe que. No tiene círculo de contención. Claro. Este está. Mira, hay dos en la misma situación. En la No sé misma si quiere uno situación. solo. No. Entonces, de nuevo, aparecen como este tipo de mixturas Claro. entre... Y acá es la literatura... Entre la literatura, lo novelado y que en realidad son... métodos. En este caso es al revés, porque si decíamos que en los 60 el periodismo fue a buscar recursos de la literatura, ahora es la literatura en la que busca recursos Claro. del periodismo para poder narrar un hecho. Claro. ¿No? Y ya estás hablando del siglo XXI. Ya estamos hablando, es un libro que tiene menos de 4 años, porque Sí, murió, por ahí. viste, relativamente hace poco. Claro. Entonces, Hay que decir que también que es un estilo que después hay otros grandes escritores que han tomado. Por ejemplo, García Márquez, con Noticia de un secuestro, hace exactamente eso en, creo que es la década del 80, a partir de una serie de secuestros que hubo por parte de cárteles en Colombia, en Medellín, de gente importante, hijos o esposos o qué sé yo, esposas de políticos o senadores o no sé qué. Él termina armando Noticia de un secuestro, que es una novela, o sea, es nuevo periodismo. Es nuevo periodismo. Es periodismo novelado, ¿no? y después Márquez, que va un poco más allá con eso, bueno, solamente hace eso, pero si vos agarrás y mirás la estructura de Crónica de una muerte anunciada, también es periodístico, Claro. es ficcional. Claro. Con realismo mágico, Claro. hay una serie de elementos ahí, pero la estructura es periodística. El tipo agarra, termina contándote cómo arranca el final. O sea, Claro. el tipo muere. Te vamos a hacer la reconstrucción del hecho de la muerte de este tipo que muere en la primera hoja. O relató Un náufrago, que es un largo monólogo Ujú. acerca de este loco que sobrevive a un naufragio en el medio del mar y que termina, después ese sí es un hecho real, que termina en uno de los grandes casos de corrupción que termina sacudiendo al mundo Claro. político de Colombia en aquel entonces. Ahí lo que no hay que tener cuidado para el lector desprevenido es no confundirlo con, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Santa Evita. Claro. Porque Santa Evita es, en base a un personaje real y a un contexto real, una ficción muy grande, digamos. Claro. O sea, que es la mayoría del porcentaje de la obra en realidad es ficción. Es ficción, es lo que el tipo fue imaginando. Claro, hay una cosa fantasiosa, qué sé yo, en el caso de Evita, por eso es Santa Evita un poco esto, en base a esa creencia o esa cosa tan espiritual que había entre los descamisados y Evita, este loco que se me fue el nombre. Aguinis. ¿No es de Aguinis? No es Aguinis. ¿No es Aguinis? Que escribió varios así, de ese estilo. Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Escribió Martínez. uno también de Perón y me parece que escribió uno de Rosas también. Es como novela fantástica, pero con personajes de la realidad. Ahí en ese caso está más emparentado a cierto recurso de la novela histórica. Claro, una cosa así. La novela histórica, Pero el modelo con de la novela histórica. Con mucha ficción, es decir, con mucho invento. Nadie Claro. sabe exactamente qué fue lo que pasó en las primeras horas con el cuerpo de Evita, ni en el libro hay no sé si es un general, un comandante, no me acuerdo ahora, que está muy obsesionado y tiene diálogos y charlas y todo ese tipo de cosas están completamente inventadas, Claro. son parte de la imaginación del escritor, ¿no? El modelo de novela histórica europea trabaja sobre la estructura en el cual un suceso real, un momento histórico real, es contado a través de un personaje ficticio.
Claro. Entonces yo creo un personaje, un caballero, que te va a contar, no sé, la Guerra de los 100 días. Claro. Lo pongo en ese escenario. El contexto es real. La investigación que yo hago para la crónica que quiero contar está basado en documentos reales, históricos, historiográficos. Mi personaje es ficticio. Claro. El modelo latinoamericano de novela histórica pone el eje principal sobre una figura histórica verdadera. En este caso, no sé, Manuel Belgrano. Claro. Entonces yo recreo la crónica, sigue siendo ficción. Sí. En las dos. Son Sí. novelas históricas. Sí. ¿No? Que está un poquito más emparentado por ahí lo de Eloy Martínez con esos dos modelos. Claro. Y para cerrar, Ajá. pensando un poco en esto, te traje dos cositas muy pero muy lindas que son de este nuevo tipo de periodismo. No hablemos un poco acerca de esto, de las nuevas tendencias periodísticas ligadas a las fake news que sí tienen, en este caso, me parece, elementos de ficción. A ver. Las fake news son noticias inventadas. Correcto. Entonces, como son noticias inventadas sin ningún viso de realidad o con algún pequeño viso y anclaje en la realidad, pertenecen más al plano de la ficción, de un relato completamente inventado. Y ahí estás haciendo literatura. Claro. Mala literatura, si querés. Sí. Pero es literatura. Claro, es el no es periodismo. Claro, es el código da Vinci del nuevo periodismo. ¿Entendés? Entonces vos mandás fruta. Claro. Que casualmente es lo que más abunda. Que hoy por hoy, con esta cosa de volver a viejos valores en términos de información, hoy lo que termina abundando es estos relatos que de repente se vuelven completamente virales y que tienen una cosa que es interesante, que vuelven cada tantos años. Claro, es cíclico. O sea, cada tanto, viste, te aparece la misma noticia con la misma indignación que, o sea, yo qué sé, Falabella, ¿cuántas veces se fue del país? Sí, es cierto. ¿No? Sí. Entonces, cuando cambia el signo político, ¿no? Falabella volverá a irse del país. Obviamente. Volverá a irse. Ahora se quiere quedar. Claro. ¿Viste? Pero, no, ahora nadie habla de Falabella. Claro, ya no se habla más. Pero claro, cuando vuelva alguien con que haga los dedos en B, Falabella se va a querer ir de vuelta. Otra vez. Otra vez. Y va a ser la misma foto y el mismo cuerpo. Tal y va a cual. generar la misma respuesta en el mismo tipo Claro. que compró y se olvidó Claro. de que Falabella ya se fue 5 veces. Y las 5 veces se enojó él Tal cual. porque se había ido. Tal ¿No? cual. Entonces es un fenómeno. Es genial. Es maravilloso. Falabella es genial. Es buenísimo. Con lo cual termina siendo un fenómeno disruptivo, que es la característica un poco, no tanto de la literatura, pero sí del periodismo. Porque el periodismo es efímero. Siempre fue efímero. Por eso se edita en papel, de diario. ¿No? Siempre la coyuntura de la realidad lo corre más rápido. Así es. En este caso vos tenés más o menos lo mismo, pero con ciertas artimañas de la literatura, ciertas ínfulas de la literatura que están predestinadas, en este caso, a morir brevemente, pero en su origen estuvieron hechas como recursos narrativos para que perduren, en términos si vos escribías una buena ficción. Claro. Así que esos son los tiempos más o menos en los cuales asistimos hoy por hoy, en los cuales hay blogs. Ahora es tan breve que incluso una nota periodística, falopa, no puede ser un post, puede ser una historia de Instagram. Totalmente. ¿Viste? Y lo cual termina siendo un peligro cuando, creo yo, esa práctica pasa a las declamaciones políticas. Políticos todavía no se... hoy por hoy, bueno, gobierna Milei, que tuvo su plataforma discursiva solo en redes sociales. Claro. Y logró instaurar, capitalizar e instaurarse. Pero a largo plazo, eso que vos escribís en una historia como una especie de declamación política, muere muy brevemente. No está hecha para perdurar en el tiempo. O sea, no se puede hacer doctrina. Entiendo, sí. En una historia, ¿viste? Sí. Y hay un problema ahí. De Cuando hecho, los él es un políticos, tipo que ha ¿viste? escrito, fuera de la polémica del choreo, de las obras de Milei, ha escrito muchos libros. Tiene varios. Muchos libros tienen su firma, vamos Sí. a ponerlo así. Debería estar firmado por otros, pero sí. Bueno, claro. No parece haber formado un cuerpo doctrinario, a pesar de tanta cosa escrita, porque no está muy claro qué es ser libertario. por No. ejemplo. Es una contradicción. Hoy escuchaba las declaraciones de él, muy locas. O sea, a veces es un descenso a la locura. Me parece un personaje de Lovecraft acercándose a las montañas de la locura. O sea, cuanto más cerca está, cuanto más tiempo permanece en el seno del poder,
más loco y más incoherente se va volviendo. Claro. Hoy salió a decir que él era como una especie de... Sí, pasamos los audios. Que vuelve del futuro. Sí. ¿No? O sea, yo vengo del futuro distópico. Sí. O sea, entendió mal Terminator. Tenés que ser boludo, ¿viste? Para entender mal Terminator. Es lo que dije al principio del programa, sí, tal cual. Pues, ¿en serio? Es una cosa... O sea, cita a Arnold Schwarzenegger, es el malo, man. Claro. ¿Viste? Es el bueno en la 2, pero es una máquina, un robot. Claro, pero es lo que decíamos al principio del programa, que es una máquina que estaba predestinada más bien armada para matar a un humano, y lo que hizo la raza humana en el futuro fue cambiarle el chip, lo reprogramó. Claro. Pero en la 2. En la 2 lo reprograma. Claro. Pero está el otro, el que se hace acuoso. Ese también es Terminator. Claro. No son los dos androides. Claro, de hecho a Terminator nadie le dice hola Terminator, ¿cómo estás? No tiene nombre. Claro, sí. Es el T-1000. Claro, es un exterminador. Es una cosa así, pero... Bueno, viste, es poshumanismo. Claro. Es un poshumanismo el que propone él. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué trajiste? Bueno, traje, como para cerrar, a Svetlana Alexievich. Te regalo el nombre. A vos que te gustan los rusos. Me encantan los rusos, hijos de puta. El fin del Homo Sovieticus. Bueno, y Voces de Chernobyl. Son las dos novelas que traje. Ese me puede llegar a gustar. Yo vi la de HBO, que por supuesto es muy HBO, digamos, ¿no? La serie. La serie. Pero es muy recomendable. Más allá o sea, no la consumas para ver efectivamente qué fue lo que pasó. Porque, por ejemplo, hay una científica. La científica es la representación de un conjunto de científicos que estuvieron tratando de remediar el tema. Con lo cual... Es un arquetipo. Claro, está buenísimo como serie para verla. Olvídate de... no es un documental. No es un documental, tal cual. Está bien, si querés ver un documental acerca de Chernobyl vas a tener varios. Sí. Es más, la serie de HBO tiene como base fundacional esta obra. Ok. Se sospecha, pues no le dieron, capaz que los vendió secretamente y es una adaptación libre. Esta mina es periodista, ganó el Nobel en el 2015, lo gana con ese, con Voces de Chernobyl. Claro. Son largas entrevistas. Las novelas de ella son novelas polifónicas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de novelas polifónicas? Novelas polifónicas tienen muchas voces, o sea, no tenés una voz cantante. En este caso tiene sentido porque son largas entrevistas a los protagonistas del suceso de Chernobyl. Mira. Habla con psicólogos, habla con técnicos, habla con familiares de las víctimas, habla con familiares, habla con testigos directos. Y en esa cantidad de relatos en primera persona, ella termina brindando lo más parecido, lo más cercano a una vivencia personal sobre las consecuencias y el hecho concreto de Chernobyl. Claro. Ganadora del Premio Nobel 2015 por su obra polifónica, Un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo, dice la Academia Sueca, que es la que le entrega el Nobel, ¿no? Obviamente. Y en esta es muy divertida. Y eso se llama El fin, o sea, esta es Voces de Chernobyl. Esta es Voces de Chernobyl. De Premio Nobel de Literatura 2015. Esta se llama El fin del Homo Sovieticus. Ya me imagino. El Homo Sovieticus es un término que no es de ella, no me acuerdo ahora, el otro día lo googleé. Lo inventa un sociólogo ruso. Acerca del sujeto político, criado y nacido y cultoso del régimen de la vieja Unión Soviética, ¿no? Del comunismo férreo, ¿no? Bajo Stalin, primero bajo Lenin, después bajo Stalin, ¿no? Y finalmente... que son testigos vivientes de aquel sistema, ¿cómo viven hoy por hoy? ¿Cómo atraviesan el luto? Entrevista soviéticos avanzados en edad, me imagino. Claro. Que vivieron el esplendor y la caída. Y la caída. Claro. ¿Qué lugar ocupan en el mundo? Ese sistema de ideas, pero sobre todo el alma rusa. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se reconfigura en el hoy? Claro. Mira qué interesante. Me parece que como ensayo sociológico para entender una porción del mundo tan grande y que tuvo tanta relevancia a lo largo del siglo XX, que disputó la hegemonía y el sentido del mundo durante más de 50 años, es interesantísimo para leer en primera persona. Y es un trabajo de compilación maravilloso, muy inteligentemente hecho. Y lo mismo con Voces de Chernobyl. Repite el mismo esquema, sobre un hecho puntual. En este caso, Chernobyl, este es un poquito más sociológico,
pero está muy bueno. Este me interesa de verdad, ¿eh? Está muy bien, deberías comprármelo. Claro. ¿Qué decirte? Como ustedes saben, está disponible en De Jardines Ajenos en Instagram. Pueden encontrar entonces a Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, si es que sale de esta radio, y El fin del Homo Sovieticus, que son un poco, sobre todo me parece, el de Voces de Chernobyl, lo más parecido al tema que trajiste hoy, ¿no? Claro. Es un poco la cuestión del nuevo periodismo. Del nuevo periodismo. En el marco de lo que va a ser el día de mañana. Exactamente, haciendo este tipo de literatura que además es muy buena, sobre todo. A mí lo que me ha pasado en general con el género, me pasa un poco en general cuando leo, que es que necesito tener cierta conexión cultural con lo que voy a leer. Pero con este género me pasa mucho más todavía, que es me resulta mucho más fácil leer algo vinculado a hechos históricos nuestros, sí. En términos de género de nuevo periodismo, que tal vez leer algo que pasó, no sé, en algún asesinato en Estados Unidos. Claro. No me pasa mucho eso. Pero este parece muy interesante. Es muy linda, y la edición es muy linda también. La verdad que sí. Es vistosa, está buena. Nada. Bueno, esto es lo que traje. Disponibles entonces. Gracias, Fede. Nos trajo un poquito de nuevo periodismo. Acérquense. Muchas veces es una muy buena forma de... Creo que es una de las primeras formas en las que, por ejemplo, yo me acerqué al periodismo. Que fue leer algo más novelado. Tal vez no leer un artículo periodístico puro y duro, la cosa de la... O una gacetilla. No. Oficial. La regla básica para que una gacetilla sea una buena gacetilla es que esté mal escrita. No, es que esté mal escrita. Si está bien escrita, no es una gacetilla de prensa. Pero pero digo, algún artículo periodístico duro, alguna investigación en la revista Noticias, qué sé yo, ese tipo de cosas que en mi casa abundaban. No es muy atractivo para una persona joven, un adolescente, que tal vez leer algo mucho más novelado, como puede ser, Operación Masacre es un libro, pero Noticia de un secuestro es un libro chiquito. Sí, digamos, accesible, muy accesible, dinámico. Yo me acuerdo ya primeros años de mis años, entre comillas, universitarios, digo por la edad, no porque haya ido a la universidad, Recuerdos de la muerte, de Miguel Bonazo. Sí, librazo. Espectacular. Librazo. La historia de Jaime Drí. Mirá que para que yo me acuerde de un protagonista de un libro, lo que me impactó, un militante montonero, es un poco contar la historia de un detenido desaparecido que sobrevivió, pero gracias a las entrevistas y a los relatos de Drí, Bonazo escribe un poco lo que fue el trajinar de esa persona y con toda la atmósfera que te puede graficar el tipo de... Estuvo en varios centros de detención, hasta que finalmente termina en España. Finales de los 80, principios de los 90 fue un género que se publicó mucho. Siete Case también tenía uno muy bueno. Siete Case, no me acuerdo, sí, pero tiene. Berbisky también tiene. Berbisky tiene Robo a la Corona. Robo a la Corona, sí, y tiene El vuelo también, que es a partir de entrevistas también, que es cuando uno de los... Decían que no me acuerdo, ¿cuál es el más conocido de Berbisky? Robo para la Corona. Robo para la Corona, dicen que era que se lo robó a Walsh. Me ha llegado el rumor. Mirá, no sé, pero... No sé si ese o capaz que es otro. Capaz que me estoy equivocando, porque Robo para la Corona me parece que es él contando más, el... Después de los 90, ¿no? Claro, es más la connivencia entre Menem y un grupo empresario que ahora no me sale. Entonces debe ser otro de él. Puede ser dicen que una... Viste que sobre Berbisky se dicen un millón de cosas. Entonces nunca... La única que es cierta es que es servicio. Ya, claro. Ya no se sabe qué es cierto y qué es mentira. ¿Por qué servicio? Respecto al perro, claro. Habría que escribir, se podría escribir tranquilamente. No podés escribir. Ese es el punto. Aquel que empieza a escribir sobre Berbisky termina muerto. Claro. ¿Por qué servicio? Bueno, es así. Así que es una buena forma, y lo pienso además para, si sos un padre o una madre preocupado por la lectura de tus hijos, tranquilamente acercarlos a un género de nuevo periodismo puede ser una muy buena forma. Sí, claro que sí. Sobre todo que no se terminen informando pensando que el periodismo son las fake news que aparecen en las redes. Hay que contrarrestar un poco ese efecto. Claro, sí. El que tiene cosas buenas, pero no entra en el género de nuevo periodismo, pero tiene cosas buenas en los 90 es el Petizo Majul.
Majul tiene buenos libros escritos en la década del 90, lo mismo que, ¿cómo se llamaba esta mujer que fue la vocera de Alberto Fernández, que nosotros tanto queremos? Cerruti. Gabriela Cerruti. Él tiene el pibe, ¿no? Tiene el pibe, pero tiene también de los 90, de la época de los 90. Ahí había buena producción periodística literaria. Habría que ver porque si no tuvieron habría que ver si no tuvieron Ghost Rider ahí. Bueno, no sé, pero las épocas a veces también favorecen producciones de contenido. Sí, ¿no? claro. Entonces, en épocas oscuras te aparece Silvio Rodríguez y sí, ahora volverán las bandas garage. Claro, en cualquier momento van a aparecer. Aparecen los Rolingas otra vez. Va a aparecer una nueva generación de Tecno Rolingas. De baglietos, claro. Así que bueno, esa es una buena forma. Bueno, nos quedan 5 minutos nada más para despedirnos, pero podemos hacer una cosa. Escuchemos un poquito de Fleetwood Mac y regresamos y nos despedimos. ¿Qué te parece, Juanma? ¿Hacemos eso? Escuchamos Dreams de Fleetwood Mac y enseguida regresamos. Gracias, Fede. Un placer. Che, sigan a Fede en De Jardines Ajenos y ahí le compran toda la producción literaria que él tiene a disposición aquí para el público fueguino.